Vamos a ver acá entonces algunos conceptos específicos que tienen que ver no con la administración puntual de sistemas o de redes de informática, como están acostumbrados, sino más bien a otros aspectos que tienen que ver con la capacidad que deben tener ustedes como administradores de sistemas para poder gestionar o dirigir un área de informática. Dentro de esto vamos a ver algunas cuestiones como, por ejemplo, en esta unidad, todo lo que tiene que ver con la capacidad que deben adquirir para poder definir los requerimientos de un sistema necesario dentro de la organización en la que ustedes se encuentran involucrados o para la que ustedes trabajen, poder definir los requerimientos de un sistema y poder expresarlos de manera tal de que otra organización o parte de la misma pueda desarrollar ese sistema. Comenzamos entonces por el concepto que es software. Seguramente tendrán un montón de respuestas, pero en definitiva cada una de esas respuestas va a ser según el punto de vista de quien lo esté respondiendo. Entonces, si es un cliente que está solicitando una solución de software, su punto de vista será que el software es algo que le tiene que simplificar la vida. Ahora, si es visto por el punto de vista de una persona, de un informático, con un conjunto de conocimientos y de habilidades, va a decir que el software es un sistema configurable, adaptable, que contiene base de datos, que tiene una interfaz, que puede ser web, que puede ser cliente-servidor, que necesita almacenamiento de datos, que necesita encriptación, seguridad, validación de usuarios, etc. Entonces el software es el conjunto único de los siguientes elementos. Es el conocimiento capturado de un área de aplicación. Es decir que acá lo que estamos hablando del conocimiento capturado es las reglas de negocio de una funcionalidad específica. Si estoy hablando de un sistema para turnos de consultorios, es el conocimiento de cómo se hace esa tarea. Si estoy hablando de un sistema de contaduría, estoy hablando de el conocimiento de cómo se hace esa tarea, de cómo se hace la tarea de liquidar impuestos, de calcular los pagos de cada cliente, etcétera. Si estoy hablando de un sistema de ventas, tengo que ver cómo la organización realiza esa tarea, si es de logística, cómo se distribuye, cómo es la mejor manera para hacer todo eso. Por eso se habla de el conocimiento capturado de un área de aplicación. También es una colección de programas y datos necesarios en una computadora para una aplicación particular. Es decir, partimos del conocimiento capturado y llegamos hasta una colección de programas, porque no todo un sistema es un único programa, pueden ser varios, y sus datos necesarios que se puedan ejecutar en una computadora para esa aplicación en particular. Y finalmente también es toda la documentación producida durante el desarrollo del sistema, porque en esa documentación también queda plasmada las reglas de negocio, los requerimientos, las funcionalidades, los procesos, el lenguaje de programación, el diseño de la base de datos. O sea, en esa documentación tiene que quedar todo plasmado y también es parte de ese software. El software provee la porción activa del sistema, lo que hace que el sistema se vea vivo. ¿Sí? Es decir, nos provee la porción activa del sistema. Es lo que nosotros vemos, es lo que hace que funcione. ¿Sí? Es lo que nosotros decimos, sí, está andando, yo pongo acá este dato y cuando doy a enviar me resuelve y me hace tal cosa, o me saca una impresión, o me genera un mail, o la funcionalidad que sea. Por eso es lo que hace que se vea vivo. Y finalmente, la última definición dice que puede ser distintas cosas, pero todas son simplemente aspectos de información. O sea, el modelo, la forma de la carga, la forma de la presentación, los procesos que se hacen, los resultados obtenidos, ¿sí? Son aspectos de la información.
¿Cómo se representa el software? Mediante programas. El diseño escrito en algún lenguaje de programación, es decir, también el diseño de ese software o de ese programa escrito en un lenguaje de programación es el software, o en un lenguaje de pseudoprogramación también. El diseño arquitectónico representado como diagramas de estructuras. Ya vimos que también podemos tener diagramas como este que está acá abajo, que nos define cómo funcionaría un software determinado. Entonces se llama diseño arquitectónico. Las especificaciones escritas en un lenguaje formal, es decir, en texto. El lenguaje formal es el lenguaje que nosotros utilizamos para hablar. Español, inglés, francés, alemán, el que fuese. Entonces son las especificaciones, es decir, qué es lo que debe hacer ese software en ese lenguaje formal. Y también obviamente nos lleva a los requerimientos. Los requerimientos son esas especificaciones, ¿no? Es decir, qué cosas deben hacerse, cómo deben hacerse. Son también parte de la representación del software. La ingeniería del software, ¿qué es? La definición dice que es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción de software. Básicamente entonces no hay mucho más para decir, comprende todos los aspectos de la producción del software. Es decir, que sabe desde el relevamiento de los requerimientos hasta la puesta en marcha del sistema, pasando por diseño, desarrollo, testing, capacitación, documentación, etc. Abarca entonces desde las etapas iniciales de la especificación hasta el mantenimiento del sistema después de que comienza su utilización. Los sistemas de software deben llevarse a cabo usando un proceso de desarrollo administrado, comprendido y controlado. Es decir, que según los fundamentos comunes de la ingeniería de software, los sistemas de software deben desarrollarse usando un proceso controlado, es decir, que conozcamos, que podamos administrarlo, que lo entendamos y que sepamos qué está sucediendo en cada momento. La confiabilidad y el desempeño son importantes para todos los tipos de sistemas. Si no podemos tener confianza en los resultados del sistema, o si el sistema tiene un desempeño pobre, ya sea por caídas, porque es lento, etc., no es un buen sistema. Entonces, la confiabilidad y el desempeño son importantes para todos los tipos de sistemas. Debemos tener eso presente siempre cuando planteemos el desarrollo de un sistema o la implementación. Y para ello es importante comprender y gestionar la especificación y los requerimientos del software. Si no comprendemos y no podemos controlar y llevar adelante la especificación de los requerimientos del software, no vamos a lograr un sistema confiable o con buen desempeño. Y vamos a estar faltando al primer párrafo, donde dice que debe llevarse a cabo usando procesos de desarrollo administrados, comprendidos y controlados. Quiere decir que si no podemos comprender y gestionar la especificación, el primer punto no lo estamos llevando adelante. Los recursos existentes deben ser utilizados de la forma más efectiva, posible. Esto es decir, que ya en la parte de desarrollo debemos poder lograr la reutilización de algunas funcionalidades o de algunas partes del sistema para no estar haciendo siempre para un mismo resultado o resultados posibles rehaciendo la tarea varias veces. ¿Qué son los productos genéricos? Son sistemas independientes que se producen por una organización de desarrollo y se venden en el mercado abierto a cualquier cliente que desee comprarlos. En estos productos genéricos encontramos, por ejemplo, las bases de datos, los procesadores de texto, las planillas de cálculo, y también se encuentran las llamadas aplicaciones verticales diseñadas para cierto propósito específico, por ejemplo, sistemas de contabilidad, sistemas de ventas, sistemas ERP, CRM, etc.,
que son sistemas que en general tienen una funcionalidad ya planteada, ya utilizada en muchas partes, y por consiguiente, para uso genérico de muchos clientes es suficiente. Y en la otra vereda están los productos personalizados o a medida, que en este punto son los sistemas que están desarrollados y destinados para un cliente particular. Es decir, que una empresa u organización requiere de un sistema para un tipo de funcionamiento específico, y en vez de utilizar un sistema genérico, ya sea porque no tiene todos los requerimientos que le gustaría, o porque simplemente no hay un sistema genérico para el tipo de negocios en el que se encuentra involucrado, decide contratar el desarrollo de un sistema a medida. Dentro de esto tenemos sistemas de control para dispositivos electrónicos, sistemas de apoyo para ciertos procesos, como ser sistemas de control de tráfico aéreo, etc. También hay otros sistemas como sistemas específicos de ciertas reglas de negocio, como pueden ser sistemas bancarios u otros, en donde también son desarrollos específicos para el cliente. En el proceso de desarrollo de software tenemos los conceptos de que muchos individuos escriben programas. Sin embargo, el software profesional destinado a utilizarse por terceros en general es elaborado por equipos. Es decir, no es lo mismo el software que yo pueda escribir para usar yo, que algo que cubre con mi propia necesidad, o un software que debe ser utilizado por un tercero, es decir, por una organización o por varios clientes, pero por otros que no son los que lo desarrollan. En ese caso, esos software son elaborados por equipos de trabajo. Tiene un mantenimiento y cambia a lo largo de su vida. Es decir, que no es que se desarrolla una única vez y se mantiene así, sino que va evolucionando, ya sea por cambios en la normativas, por cambios en las reglas de negocio, por nuevos requerimientos de los usuarios, etc. Para ello, la ingeniería de software busca apoyar este software profesional, incluyendo técnicas que apoyan la especificación, el diseño y la evolución de uno o más programas. Se refiere además a toda la documentación asociada y a la configuración requerida para que los programas operen de manera correcta. De esta manera, la ingeniería de software incorpora elementos, plantillas de documentos, técnicas, etcétera, que ayudan a la especificación de los requerimientos, a la elaboración del diseño, a la generación de la documentación, de los manuales de usuario, etcétera, para que el resultado sea un producto profesional. Responsabilidad profesional y ética. Como profesional informático, debemos aceptar que el trabajo implica responsabilidades mayores que la simple aplicación de habilidades técnicas. Es decir, que dentro de todo el accionar diario que nosotros tenemos, debemos tener siempre en mente comportarnos de forma ética y moralmente responsable, manteniendo entonces estándares normales de honestidad e integridad, y teniendo presente siempre la responsabilidad legal y la responsabilidad profesional. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos, siempre tenemos que tener en cuenta estos elementos para mantenernos de alguna manera resguardados de cualquier inconveniente. ¿Qué es la responsabilidad profesional? Empieza con la confidencialidad, es decir, que se debe respetar la confidencialidad de sus empleados y clientes sin importar si se firmó un acuerdo formal sobre la misma. Es decir, que yo como empleado de una organización debo siempre respetar la confidencialidad de la información que manejo, sea de la organización
o de los clientes, aunque no haya firmado ningún acuerdo formal de confidencialidad sobre eso. Es parte de nuestra responsabilidad profesional, nuestra ética. Debemos también respetar los derechos de propiedad intelectual, teniendo que conocer las leyes locales que rigen el uso de la propiedad intelectual. Se debe ser cuidadoso de proteger la propiedad intelectual de empleadores y clientes, es decir, si somos empleados de una organización, tenemos también que proteger la propiedad intelectual de quien nos contrata y de los clientes para los cuales estamos trabajando. No debemos hacer mal uso de los conocimientos. No se debe emplear estas habilidades técnicas para usar de forma indebida las computadoras de otros individuos, es decir, no tenemos que ingresar o hackear otras computadoras o utilizar nuestras habilidades para acceder a otras computadoras y obtener información, o utilizar las computadoras de terceros para obtener o realizar actividades no santas. El preámbulo del Código de la Ética de la ACM y la IEEE entonces tiene varios puntos. El público, los profesionales del software deben actuar consecuentemente con el interés público, es decir, que siempre deben actuar en función de un bien general. En el aspecto cliente-empleador, los profesionales del software tienen que comportarse de tal forma que fomente el mejor interés para su cliente y su empleador en coherencia con el interés público. Respecto al producto, los profesionales del software deben garantizar que sus productos y modificaciones relacionadas satisfagan los estándares profesionales más altos, es decir, hacer las cosas de la forma más profesional posible para que el producto tenga el mejor resultado y sea de la mejor calidad posible. Los profesionales del software tienen que mantener integridad e independencia en su juicio profesional. Respecto a lo profesional, quiere decir que nosotros debemos mantener primero integridad, ¿sí? Y luego independencia, es decir, que no debemos estar o hacer juicios de valor respecto de algo o alguien porque hayamos recibido algún favor o algún dinero respecto de eso. La integridad de juicio expresa que si algo está mal debemos decirlo y si algo está bien también debemos decirlo. Gestión. Los administradores y líderes de ingeniería de software deben suscribir y promover un enfoque ético a la gestión del desarrollo y el mantenimiento del software. Y en la profesión, los ingenieros de software deben fomentar la integridad y la reputación de la profesión consecuente con el interés público. Respecto a los colegas, los profesionales deben ser justos con sus colegas y apoyarlos. No hay que ser mezquino, ¿sí? Sino siempre hay que apoyarse con los colegas, porque hoy nosotros tal vez podamos ayudar a alguien, pero otro día tal vez necesitemos ayuda de otro, porque no todo podemos saberlo. Y respecto de uno mismo, los profesionales del software tienen que intervenir en el aprendizaje para toda la vida en cuanto a la práctica de su profesión y promover un enfoque ético. La informática, en cualquiera de sus aspectos, mantiene constante crecimiento. Siempre hay nuevas tecnologías, nuevos avances, y si nosotros no nos mantenemos actualizados, aprendiendo constantemente, nos vamos a quedar y entonces no vamos a poder hacer una buena práctica de la profesión, porque vamos a encontrarnos desactualizados y no vamos a entender qué es lo que está sucediendo. Ciclo de desarrollo de los sistemas de información. Construir un sistema de información requiere combinar esfuerzos, conocimientos, experiencias, recursos y tiempo. Así resulta conveniente apoyarse en una metodología que establezca las etapas con objetivos, actividades y técnicas necesarias para la creación del sistema. Entonces lo que nos está diciendo es que tenemos un ciclo para el desarrollo de los sistemas, y ese ciclo requiere de un montón de elementos, de los esfuerzos, los conocimientos, los recursos,
Entre los recursos tenemos humanos, económicos y el tiempo también es un recurso. Por lo tanto, debemos manejar una metodología que nos ayude a establecer las etapas, cada una con su o sus objetivos y las actividades necesarias para llevarlas adelante y alcanzar esos objetivos. El resultado de esa planificación va a ser un sistema con la mejor calidad posible. La ejecución de estas etapas se realiza normalmente en un orden cronológico, donde los resultados producidos por una alimentan a funciones de la siguiente y así sucesivamente. Entonces los conceptos de ingeniería se deben aplicar sobre la calidad, la productividad, el control y el seguimiento, la metodología, el plazo y los costos. Como decíamos, el proceso de construcción de software es una secuencia de actividades que conducen a la elaboración de un producto de software. Estas actividades fundamentales son la especificación, el desarrollo, la validación significan todos los niveles de pruebas, incluso la prueba del usuario final que tiene que validar que está haciendo lo que el software es o hace lo que pidió, y luego la evolución, que es la modificación de software ante cambios necesarios para adecuarse a las nuevas necesidades. Especificación de software. Clientes e ingenieros definen el software a producir y las restricciones de su operación. En la etapa de desarrollo, el software se diseña y se programa. En la validación, como dijimos, se valida para asegurar que es lo que el cliente requiere. Y en la evolución, el software se modifica para adaptarlo a los cambios requeridos por el cliente y el mercado. Entonces tenemos las distintas etapas. Empezamos por la etapa 1, que es analizar y especificar el problema, es decir, qué es lo que hay que hacer. Diseñar el sistema con su documentación, sus diagramas y todo lo demás que hace al diseño, digamos, es como implementar el sistema de acuerdo a la especificación y el diseño, es decir, acá escribimos el código fuente y luego validar si el programa es correcto, hacemos todas las pruebas necesarias, incluso la validación con el cliente para ver si es lo que solicitó. Una vez que se completa con todo esto, se hace la implementación y luego la evolución empieza nuevamente a analizar los cambios requeridos, hacer los diseños, la programación de esos cambios y la validación. Los modelos de proceso de software. Es una descripción simplificada de un proceso que presenta una visión del mismo para un software. Un modelo de flujo de trabajo muestra las secuencias de actividades en un proceso junto con sus entradas, salidas, dependencias. Las actividades en ese modelo representan acciones humanas. Un modelo de flujo de datos o de actividad representa un proceso como un conjunto de actividades, cada una de las cuales realiza una transformación de los datos. Y un modelo de rol-acción representa los roles de las personas involucradas en el proceso de software y las actividades por las cuales son responsables. Entonces tenemos un punto inicial que es el modelo de flujo de trabajo, que nos va a mostrar las actividades tal cual las realizan las personas en un momento determinado, ¿sí? Qué información entra o qué elementos entra, qué elementos salen y cuáles son las dependencias, es decir, si esa actividad depende de que se complete alguna otra actividad previa o de que exista un dato o una información determinada. Un modelo de flujo de datos o de actividad representa un proceso de manera similar al anterior, pero en este caso como conjunto de actividades, cada una de las cuales realiza una transformación de los datos. Es decir, acá estamos hablando de actividades o de procesos dentro de un sistema informático. Y un modelo de rol-acción representa los roles de las personas en el proceso de software y las actividades de las que son responsables. Es decir, cuál es el rol que cubre la persona, en este caso no es el nombre de la persona, sino el rol. Si es el operador, si es el obrero, si es el administrador, etcétera, el rol o acción que debe realizar.
involucrada en este proceso de software previamente definido. Entonces, para los modelos de los procesos de software existen varios, o para los modelos de los diseños de software existen varios modelos diferentes de solución. Uno de los modelos es el de cascada, que considera las actividades fundamentales del proceso de especificación, de desarrollo. Entonces releva los requisitos y la especificación, hace el diseño, el desarrollo, la validación y luego la evolución en caso de requerirlo. Es decir, va iniciando los requisitos y luego, fíjense que esto está escalonado, así que a medida que va avanzando con otros requisitos, empieza con el diseño, a medida que va refinando los requisitos, va haciendo el diseño, a medida que va refinando el diseño, va haciendo la implementación, y a medida que va haciendo la implementación, va haciendo la verificación, y luego el mantenimiento en caso de que sea necesario. Pero generalmente lo representa como fases separadas, porque posiblemente haya equipos distintos abocados a cada una de esas etapas. Luego tenemos el proceso iterativo o evolutivo o en espiral. Este enfoque entrelaza las actividades de especificación, desarrollo y validación. Un sistema inicial se desarrolla rápidamente a partir de especificaciones abstractas. Este se refina basándose en las peticiones del cliente para producir un sistema que satisfaga sus necesidades. Es decir, que vamos con un análisis de una funcionalidad, se diseña, se programa, se prueba y se va con el cliente para su validación y se inicia la siguiente iteración. Y así sucesivamente, por eso se llama en espiral, porque siempre terminamos y volvemos al punto de inicio. Dentro de estos modelos existen varias metodologías. Tenemos, por ejemplo, las metodologías ágiles como Scrum o XP, que se priorizan en la comunicación con el cliente y en una mínima documentación. El objetivo es ir obteniendo resultados de forma rápida y permitir evolucionar desde esos resultados en función de los aportes del usuario. ¿Qué hace esto? Es decir, bueno, toma un conjunto global de requerimientos, de ellos toma uno, se enfoca en resolverlo, mínima la documentación, y va con el cliente a mostrárselo para ver cuál es la aceptación del cliente y si está en línea con sus requerimientos, y a partir de ahí evoluciona desde esos resultados en función de los aportes del usuario. Cambia las pantallas, modifica lo que sea y evoluciona y va tomando el siguiente requerimiento y así sucesivamente. Las metodologías de software libre, donde estos proyectos en general no siguen un modelo, no tienen una planificación específica. Los integrantes van proponiendo mejoras o funcionalidades y los directores del proyecto las aprueban o no. En general, estos proyectos de software libre, como no tienen un costo estimado ni un plan de fecha de liberación de producto, se va trabajando con los líderes de proyecto que van determinando si un requerimiento o una funcionalidad debe ser o no incorporada, y los desarrolladores van implementándolas. La metodología RUP o Rational Unified Process, o lo que sería proceso unificado de manera racional, priorizan la organización y la documentación como herramienta base para alcanzar el objetivo con el mejor resultado. Es decir, su base está en la documentación, es decir, que se basa o se aboca principalmente a generar una muy buena documentación del proyecto, sea requerimientos, diseños, análisis, etcétera, para alcanzar el objetivo con el mejor resultado. Cuanto mejor el enfoque es que cuanto mejor es la documentación, mejor va a ser el resultado obtenido de ese sistema. Otro de los modelos es el basado en componentes, en donde lo que hacen es enfocarse en descomponer
el sistema en diferentes partes, componentes o módulos, que luego puedan ser integrados para la conformación de un todo. Imagínense un sistema de gestión en donde tengo el componente de caja, el componente de banco, el componente de cuentas corrientes, el componente de ventas, ¿sí? Todos por separado, y que de alguna manera luego se tienen que integrar para conformar el sistema en general. ¿Cuáles son los riesgos que podemos tener durante el proceso de desarrollo de software? Bueno, los riesgos son todos, empezando por la detección o el análisis de los requerimientos. Es decir, tenemos que poder entender cuál es la solicitud del usuario. Si no entendemos correctamente, nos podemos llegar a encontrar con una solicitud del usuario que dice que quiere un montón de cosas, aunque muchas de ellas tal vez no las use nunca o no le sirvan para nada. De ese requerimiento o de esa interpretación de la solicitud, nos vamos a encontrar con lo que entiende el líder del proyecto. Y en función de lo que entiende el líder del proyecto, va a ser lo que va a rehacer el analista de sistemas, qué diseño, qué arquitectura va a proponer para la solución de ese proyecto. Luego tenemos el programador que va a decir, bueno, pero ¿por qué lo complica tanto si puedo ir por este camino más fácil? ¿Sí? Bueno, si venimos arrastrando desde la elaboración de los requerimientos, venimos arrastrando problemas, obviamente cuando lleguemos a este punto, la documentación no va a ser legible, no va a ser entendible por el programador y va a implementar la forma que más fácil le convenga para terminar su tarea. Luego puede haber elementos externos, como consultores externos u otros que pueden querer hacer recomendaciones sobre las implementaciones del proyecto, lo cual tienen una visión externa y seguramente ni siquiera hayan concebido toda o no esté esta recomendación basada en todos los aspectos de lo que haya avanzado el proceso. Y finalmente, obviamente, nos encontramos con una documentación del proyecto ausente, que es lo más habitual, con una implantación en producción que se queda a medias de lo que realmente necesitaba el usuario. Nuestro presupuesto se va a las nubes, nos cuesta o el presupuesto que le planteamos al cliente es mucho más elevado de lo que debería ser, y como todo esto falló en el camino, el soporte final está trunco, no hay manera de darle soporte a un proceso que está mal elaborado, y cuando nos ponemos a analizar, en definitiva lo que el usuario necesitaba no era lo que el usuario quería. Entonces tenemos que lograr llegar a esto en este punto. A partir de poder detectar qué es lo que el usuario realmente necesita, vamos a poder escribir bien esos requerimientos y el resto del proyecto va a poder avanzar con menores contratiempos. Volviendo entonces, el ciclo de vida del software inicia en la toma de requisitos, se hace un análisis, un diseño, una codificación o implementación, se hacen las pruebas de ese software, se pone en producción y luego se comienza con la etapa de mantenimiento, que puede tener dos tipos de mantenimiento: el mantenimiento correctivo y el mantenimiento evolutivo. El correctivo es de todos aquellos errores o problemas de funcionamiento que no fueron detectados durante las pruebas, y el evolutivo es aquel que debe mejorar el sistema, ya sea por requerimientos que no fueron relevados o por cambios en las necesidades del uso del sistema. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo? El análisis, primeramente, que define los requerimientos de información y la forma más adecuada para atenderlos. El diseño, que describe la estructura, funciones e interrelaciones de los componentes del sistema, es decir, esto va a decir cómo debe resolverse esto que está acá.
La implementación elabora los elementos de sistemas, es decir, que acá se hace el desarrollo, la codificación, la generación de las bases de datos, etc. La implantación previa prueba, que instala el sistema construido. La operación, que es la parte que utiliza el sistema. Y el mantenimiento, que modifica el sistema en función de nuevos requerimientos que se van presentando. Los sistemas de información tienen origen en una necesidad de la organización que los usuarios expresan. Es decir, que cualquier sistema va a nacer a partir de lo que expresen los usuarios como necesidad. El éxito en el desarrollo de sistemas es el resultado de un esfuerzo conjunto. Es decir, todas las partes que integran el desarrollo de un sistema, deben pensar en el mismo objetivo, deben querer alcanzar el mejor resultado posible. Y en este contexto, el papel de los analistas consiste en extraer las ideas principales de sus usuarios para análisis y discusión. El analista es el principal actor o el primer actor que debe interactuar con el usuario, y es el principal actor desde el punto de vista de que es el que tiene que extraer las ideas y las necesidades de los usuarios para luego poder analizarlas y discutirlas y poder plantear el mejor software, mejor desarrollo que alcance las necesidades. En el análisis, entonces, nuestro objetivo es identificar con precisión las necesidades de información de una organización y establecer las alternativas de solución más convenientes para satisfacerla. Se logra a través de dos actividades: la planificación y la especificación de requerimientos. En el planeamiento tenemos que definir objetivos, metas y plazos propuestos, establecer estrategias, caminos de acción a seguir, determinar recursos, los recursos humanos, los equipos, los económicos, etc. Equipamiento acá que vamos a necesitar, los económicos, etc. Y desarrollar un plan de trabajo, es decir, un calendario. Entonces, durante la planificación, ¿qué hacemos? Definimos objetivos. Estos objetivos van a ser metas, es decir, qué elementos vamos a alcanzar o a desarrollar y en qué plazo los vamos a hacer. Nuestra estrategia va a decir cómo vamos a hacer, de qué manera vamos a alcanzar ese objetivo. Dentro de estos objetivos, alguna de las acciones será capacitar desarrolladores o el que fuese, como para poder tener mayores conocimientos sobre alguna herramienta en particular. Luego tenemos que determinar qué recursos vamos a necesitar o vamos a poder contar, ya sean recursos humanos, cuántos programadores, desarrolladores, analistas, testers, etc. Qué dispositivos, equipos, computadoras, servidores, software vamos a contar o necesitar, y qué recursos económicos tenemos para alcanzar todo lo demás. Y con todo eso desarrollamos un plan de trabajo que nos va a dar un calendario al cual debemos tratar de ajustarnos. Entonces, uno de los pasos es la determinación de requerimientos. Dentro de esto debemos definir el caso de estudio. Tenemos que estudiar la organización, hacer un análisis de los procedimientos que se utilizan, un análisis de la información, cómo fluye la información, los documentos, los reportes que se obtienen, cómo van de un lugar a otro, etc. Identificación de los recursos que tiene la organización, recursos humanos, recursos físicos, tecnológicos. Y con todo esto vamos a poder determinar los puntos críticos, de aquellos lugares en los cuales podremos tener problemas y que tenemos que tenerlos presentes para poder mitigarlos lo antes posible. En la especificación de requerimientos, ¿qué preguntas tenemos que responder? Primeramente, ¿qué es lo que hace la organización? ¿Cuál es su tipo de negocio, su nicho, su actividad? ¿De qué manera? ¿Cómo se hace? ¿De qué manera? ¿Con qué frecuencia se hace? O sea, cada cosa del cómo se hace, ¿con qué frecuencia se hace? ¿Se hace una vez por día, una vez por semana, una vez por mes, 500 veces por segundo?
¿Qué tan grande es el volumen de transacciones o de decisiones que se ven involucrados en todo esto? Para poder determinar también velocidades de procesamiento, recursos hardware necesario, etc. ¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan estas tareas hoy? ¿Cómo se evidencia si esas tareas se están haciendo eficientemente o hay deficiencias dentro de ese proceso? Y si existe principalmente algún problema que haya sido detectado y que se deba tener en mente al momento de plantear una solución. Si una entidad desea establecer un contrato para un proyecto de desarrollo de software grande, debe definir sus necesidades de una forma suficientemente abstracta para establecer a partir de ella una solución. Los requerimientos deben redactarse de forma tal que varios contratistas puedan licitar el contrato, ofreciendo quizás formas diferentes de cumplir las necesidades de los clientes en la organización. Es decir, lo que debemos hacer es escribir esa especificación de requerimientos de manera suficientemente clara, pero también suficientemente abstracta. Es decir, no debemos decirle, por ejemplo, definirle las pantallas, los campos, ponga acá, haga allá. Eso no. Eso se lo dejamos al contratista, que va a plantear las formas de resolver esa necesidad. Entonces nosotros debemos definir el qué y el contratista va a definir el cómo. Una vez que el contrato se asigna, el contratista debe redactar una definición del sistema para el cliente más detalladamente, de forma que éste comprenda y pueda validar lo que hará el software. Ambos documentos se pueden denominar documentos de requerimientos para el sistema. Para ello, entonces, para este documento, la IEEE establece un estándar para la especificación de requerimientos que se llama IEEE 830. Este estándar tiene en cuenta todos los aspectos críticos, funcionales y no funcionales de un proyecto de software. Si bien el estándar tiende a parecer largo y complicado de cumplir o de completar, su aplicación a conciencia garantiza no omitir ningún detalle desde la especificación hasta la implementación, que luego pudiera redundar en algún fracaso del proyecto. Es decir, este documento nos va a ayudar a que no nos olvidemos de nada de lo que debemos especificar. De esta manera vamos a poder decir todo lo que el sistema debe hacer y lo que no debe hacer. Al completarlo totalmente, tanto en la parte de la organización que solicita como en la parte de la contratista, vamos a tener el qué debe hacer, el cómo lo debe hacer y el dónde lo debe hacer.